pues también al pastor, a pesar de que no está presente, pero sé que él nos va a escuchar, amén, y está viendo su pueblo, su iglesia, amén, gloria al Señor, amén, que alaba con gozo y regocijo a un Dios vivo. Pues saludo pues respetuoso a toda la congregación, de parte también de mi pastor Iván Ríos, y pues también la obra, la célula que estoy llevando, que se llama Bajo tus alas. Estamos complacidos de estar acá compartiendo con ustedes y gozándome también con parte de la familia pastoral. Y pues dentro de la familia de la fe cada uno forma parte, y cuando el cuerpo se alegra, un miembro se alegra, todos nos gozamos. Y cuando el cuerpo también se duele, también la iglesia sufre. Y sé que estos días, este mes, y la noticia pues de partida del pastor Benny, a todos nos ha conmovido, y también pues sabemos que hasta está en un mejor lugar, pero aún no dejamos pues de pensar y también orar por su familia. Amén. Entonces en esta noche, en esta mañana, gloria al Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dele gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias. Samuel capítulo 17. Hoy vamos a hablar sobre un pueblo que conquista. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Gloria al Señor. Vive Cristo. Nos complacen todo lo que está en este día, nos honran con su presencia. Cada vez que nosotros nos reunimos en la casa de Dios, honramos la presencia del Señor Jesús, glorificamos su nombre. Hay un pasaje muy conocido en primer libro de Samuel, capítulo 17, y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Dumín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte en un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y vio y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y dice: él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab,
y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llevando pronto al campamento, llévalo pronto a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y a todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Amén. Leemos el verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las escuchó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo, quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así hará el hombre que venciere. Amén. Padre, gracias. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno de nuestros corazones, Señor, reciba, Señor, oh Dios, de tu palabra que edifica y que transforma. Amén. Puedes tomar asiento en esta mañana. Damos gloria al Señor. Dios es bueno. Siempre mantenga la alabanza en su boca, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Dios es bueno. En esta noche mañana, tarde, vamos a hablar un pueblo que conquista. Amén. La iglesia ha sido, y el pueblo de Dios, a través de los tiempos, siempre ha sido un pueblo de batalla, un pueblo de conquista. Si hoy miramos todas estas banderas en este culto misionero, sabemos que por la gracia de Dios hay un pueblo que se mantiene esperando la venida del Señor, un pueblo que crece, un pueblo que avanza creyendo en la fe. Pese a las vicisitudes de la vida, las circunstancias que cada país vive, que cada obrero, cada pueblo vive, hay un pueblo que conquista. Y desde su inicio Dios le habla a Israel, le habla al pueblo de Dios de batallas, de grandes batallas. Pero en medio de las batallas Dios siempre prometía estar con su pueblo. Siempre ha prometido estar con su pueblo. Y dentro de las batallas existen muchas áreas. Y en David vemos muchas cosas que podemos hablar en esta mañana. En la fe cristiana hay obstáculos que vencer. Hay muchos obstáculos que vencer. Y tal vez el obstáculo suyo y el mío sea diferente a un determinado hermano, pero sigue siendo un obstáculo. Entonces David nos muestra un ejemplo y un escenario muy fuerte que está descrito en la palabra y que muchos usan para hacer drama. Muchos han visto películas de esto porque es impactante lo que David vivió. Pero vamos a recordar quién fue David en sus inicios. Él estaba, dice la escritura de Isaí, estaba en el campo y cuidaba ovejas. Y amaba a Dios, y allí en su devoción y su cuidado, cuidaba de lo que Dios le había entregado en su mano, y vencía al oso, dice la escritura, y vencía al lobo, de tal manera que lo que él tenía a su cargo y a su mano, él lo cuidaba.
Y Dios le enseñó en su vida y en su vida de trabajo, de labor, en lo que tenía a vencer y a cuidar que poseía. Porque para él un oso era devastador para el rebaño que él cuidaba. Y tal vez un lobo también era fuerte y un enemigo, un obstáculo fuerte para lo que él estaba haciendo en el campo. Para usted y para mí hay cosas que Dios nos ha otorgado en nuestras manos, desde la familia, desde su vida propia, desde el ministerio y tantas cosas donde usted se desenvuelve, que Dios le ha encomendado cuidar y defender de las garras, por decirlo así, del enemigo. Porque Jesús mismo dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pues en este escenario, David se encuentra en un pueblo que tal vez era fuerte aparentemente, era varones de batalla y hombres guerreros, y para aquel entonces Saúl era su rey. Y cuando él va, como describimos y leímos en esta tarde, esta mañana, este mediodía, gloria al Señor, él iba a llevarle comida de parte de su padre y a ver cómo estaban sus hermanos. Él no era un hombre de batalla, era un hombre joven. Pero estando allá se encuentra con un gran filisteo que vocifera grandes palabras, grandes voces, y además tenía un físico, una altura y una fuerza, ¿verdad?, muy notoria. Y no era tampoco algo imaginativo, había una amenaza real contra el pueblo de Israel, algo muy fuerte que el pueblo de Israel tenía que afrontar. Nosotros, en nuestra vida hay cosas que no podemos darle la espalda, ni tampoco hacerlos como que no lo vemos, porque hay obstáculos que enfrentar. Hay cosas que pasan en nuestra vida diaria por las cuales nosotros tenemos que buscar al Señor la guianza, porque se levanta como aquel filisteo y atemoriza. El temor no es de Dios, pero en nuestra humanidad, desde la desobediencia, el temor llegó al hombre. Desde que el hombre desobedeció, el temor ha llegado al corazón humano. Y pues aquel pueblo hebreo de guerra, de batalla, comenzó a tener pavor, miedo a aquel gigante, tanto que se desanimaron y no tenían fuerzas para enfrentar este gigante, y aún su rey estaba desanimado. Hoy día nosotros podemos tener obstáculos, pensamientos, retos y cosas por venir muy grandes, pero el enemigo comienza a trabajar el pensamiento, comienza a trabajar, y aun cuando descansamos, pretendemos descansar, nos invaden los temores, nos invaden los miedos. El qué será del mañana, qué será si esto no lo logro alcanzar, qué será de este diagnóstico, qué será de mi hogar, qué será de esta familia, y tantas cosas por las cuales nosotros podríamos ilustrar, que podrían ser un gigante que nos está atemorizando, invadiendo, trayendo inseguridad continua. Porque dice la palabra que aquel gigante todos los días iba al campamento y en la línea de batalla retaba si había un hombre que lo podía enfrentar, y además de esto vociferaba y daba grandes voces. Cuando hay algo que alcanzar y algo que enfrentar, querido hermano, algo que Dios te ha dado para conquistar, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús,
el enemigo no va a ignorar y no va a descansar para intimidarte, para agobiarte, de tal manera que no tomes la estrategia, no tomes la armadura necesaria para enfrentar a tu gigante. Y parece pues mentira, pero es una realidad. El pueblo de Israel, gente de batalla, de experiencia, había bajado su armadura y estaban atemorizados. El rey incentiva a la gente y dice: le daré riquezas, le exoneraré de impuestos y también le daré mi hija, para motivar a la gente a que se levantara alguien que defendiera a Israel. Y a veces vienen personas que motivan y dicen palabras para alentarte, para que tú veas que después de afrontar eso va a haber una recompensa. Pero querido hermano, aún con esa recompensa tan grande, no había alguien que se levantara a defender Israel. Y de verdad la circunstancia era fuerte. Cuando hay un diagnóstico de enfermedad, cuando hay algo que está preocupando, cuando hay algo que usted ve tan tangible, tan real, es difícil que usted no piense en eso. Es difícil que usted no sufra eso. Y es difícil que usted pues pase por alto aquel gigante. Porque aún cuando usted vaya al trabajo, cuando esté haciendo sus quehaceres, van a venir el pensamiento y dice: te morirás. Y otro pensamiento: pasará esto. Y todo parece tornarse negativo. Había una atmósfera espiritual que ya cubría a Israel de miedo y de pavor. De miedo y de pavor. Y mire, cuando un cristiano comienza a ser amedrentado por Satanás, por cosas del adversario, por más que le haya enseñado que Cristo, que aquel que venció en la cruz del Calvario, ha vencido, se llena a veces de temor. Cuando aún la iglesia de Cristo le ha llamado más que vencedor, viene el temor a agobiar. Y uno se siente tan frágil, tan endeble, uno se siente que no puede. Y aquellos soldados que a veces nosotros decimos: aquí estoy, Señor, ayúdanos, Señor, podré. Y usted de repente se siente fuerte. Pero mira, aquel ejército se sintió débil, desanimado, desalentado, viendo aquel. Y una estrategia que usó él continuamente fue: todos los días aquel gigante vociferaba cosas fuertes contra Israel. Fuertes contra Israel. Y la voz de Satanás, la voz del adversario, se torna a veces muy fuerte. Y a veces hay personas también que le ayudan. A veces dentro de las amistades, dentro de los conocidos, no hay falta que dice: ¿qué te dijeron? Ah, no, eso está. Palabras negativas, no de fe. Pues cuando David contempla esto, él escucha, pero él se enardeció su corazón viendo cómo aquel hombre hablaba de Jehová de los ejércitos, tan fuerte, tan feo, no temiendo a Dios. Él se asombró como un gran ejército, podemos analizar eso, tan fuerte, que tenía al Dios trino, al Dios que hizo los cielos y la tierra, no levantaba su voz. Lo insultaba. Y en usted habita un espíritu superior. Y en la Biblia Dios siempre da a conocer eso. Y citando a Daniel, un hombre de fe, Dios le habló de él y de ese Espíritu Santo que habitaba fuertemente en él. Por eso Timoteo, podemos encontrar 2 de Timoteo 1, 7 y 9. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia tiene un poder que es dado para
vencer las obras de Satanás. Y ese poder es dado por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Por eso usted y yo necesitamos continuamente alabarle, glorificarle, buscar su nombre, exaltarle, venir delante de su presencia con regocijo a llenarnos, porque ese poder nos llena, porque ese poder nos purifica, porque ese poder nos da aliento, porque la misma persona del Espíritu Santo nos consuela y nos guía a toda verdad. Jesús mismo le dijo a sus discípulos una gran encomienda. Ellos tenían grandes cosas por conquistar. Y usted y yo tienen grandes cosas por hacer aún. Y si usted ha hecho grandes cosas, aún siguen más. Y Jesús le dijo a sus discípulos: no salgáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hay requisitos para ser un pueblo de conquista. Hay cosas importantes para avanzar, para conquistar. Y David cuidó la presencia de Dios en su vida. Por eso en él había valentía. Por eso en él había discernimiento. Y sabía que la voz de ese gigante venía de otro lado, no de Dios. Porque el Espíritu Santo da discernimiento. Y el Espíritu Santo enardece y dice: esto no es de Dios, y usted lo desecha. Pues en medio de tanto pueblo, la gente no se estaba dando cuenta cómo Satanás se levantaba, cómo aquel adversario filisteo, identificado como un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a otro Dios, hablaba en contra de Dios mismo. Y cuando hay situaciones que vienen a nuestra vida y atentan nuestra fe, sepa que el adversario está hablando en contra de su Dios, en contra de lo que usted ha creído, en contra de lo que nosotros somos llamados a creer. Poderoso es Dios. Me fortalezco en el poder de su fuerza. Me fortalezco en el poder de su Espíritu Santo. Y estando en aquel valle, llega la noticia. Y David escucha la noticia de lo que pasaba. Y no sé si usted le ha pasado. Hay personas a veces que en un momento han tenido buenos momentos en Dios y han visto la mano de Dios en su vida, pero se levanta un gigante y de repente cuando usted lo ve, lo visita, le habla, ya es otra, ya es otra. La fe que hablaba y el gozo que hablaba se pierde, porque aquel gigante lo ha casi destruido. Y a veces nosotros encontramos personas así en nuestra vida diaria, que necesitan aliento, que necesitan una oración, que necesitan el toque de Dios en su vida, porque aquel gigante se levantó tan fuerte que aún siendo él guerrero y guerrera de Dios, lo tiene con las manos atadas, lo tiene con el pensamiento agobiado y no quiere avanzar, y solo escucha lo que dice el enemigo. El pueblo de Dios está llamado a escuchar lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Recuerde siempre eso. Las ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Las ovejas oyen mi voz. El pueblo de Dios está llamado a escuchar la voz del Eterno. Parece que vengan otras voces. Y Dios cuidaba David cuidaba sus oídos, cuidaba y sabía que era la presencia de Dios. Y cuando la persona comienza a discernir qué es lo bueno y lo malo y a escuchar lo que es de Dios y no es de Dios,
David sabía que aquel hombre mentía, que aquel gigante no podía desafiar al Dios viviente y que él iba a ser derrotado, porque David sabía quién había creído y quién era Dios. Y es bueno recordar, hermanos, aquellos momentos donde Dios te ha ayudado. David se animó él mismo y dijo, y aún testificó al rey Saúl y dijo, yo en el campo cuidaba ovejas y cuando venía un oso, yo lo mataba. Estoy parafraseando. Cuando venía otro animal, yo lo mataba. ¿Cuántas veces Dios ha ayudado tu vida? ¿Cuántas veces en tu vida personal, en tu campo personal, Dios te ha exaltado? Entonces David comenzó a recordar cómo Dios lo había ayudado. Y una de las cosas, querido hermano, que Dios habla en su palabra, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es el Dios también de nuestro ayer, de nuestro pasado. Y en alguna ocasión, querido hermano, si usted está vivo por la misericordia de Dios y está aquí en esta casa, Dios le ha preservado su vida y ha visto la mano de Dios. Y aunque muchos hoy día tal vez no reconozcan eso, ni hayan reconocido esto en su vida, Dios lo tiene en pie por su gracia y su misericordia. Pero hay un pueblo aquí que sabe agradecerle, que sabe exaltarle, porque he estado como poderoso gigante en medio de tu casa, en medio de tu vida. Y uno de los puntos que Dios le habla siempre al pueblo de Israel, y por eso se escribió el libro de Deuteronomio, y Dios describe por medio de Moisés en Deuteronomio, hazle recordar a Israel cómo yo lo saqué del desierto. Hazle recordar a Israel cómo yo los acompañé con columna de nube y con columna de fuego en el desierto. Y aquellos que son nuevos, que han nacido en esta generación, recuérdala cuántas veces Dios lo libró de las diferentes batallas, de los diferentes enemigos. Y hoy día, querido hermano, hay cosas en que Dios se ha manifestado en tu vida. Y cuando miramos atrás, no sea para retroceder, sino para recordar de dónde Dios me sacó, qué Dios hizo en mi vida, qué Dios hizo por mi causa, dónde Dios ha exaltado. Porque mire, querido hermano, el hombre tiende a olvidar, ¿sabe? La gente a veces le extiende la mano, le hace un favor y de repente se cruza en el camino por 750 y le dice, no te conozco. Usted sabe, a veces pasa eso, ¿verdad? Entre humanos, hasta en familia, entre hermanos, amigos. Alguien le extiende la mano y cuando necesita su favor, no lo conoce. Pues Dios, sabiendo el corazón humano, que tiende a olvidar, el mismo profeta Jeremías lo describe, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, dice la palabra. Jehová, que pesa el pensamiento y prueba el corazón. Sabiendo que el hombre tiende a olvidar, y los hebreos vieron la mano de Dios a través de su lucha y desierto y en su conquista, y escribe, y por eso hay mucha testimonio y narrativa aquí en la Biblia, y testimonios grandes de hombres de fe, y le hace recordar cómo Dios se manifestó. Y hoy te digo, hermano, cada vez que usted tenga una situación donde la adversidad y el pensamiento viene, usted diga, Dios proveerá, Dios me ayudará.
Tal vez hay un proyecto grande para esta casa, porque cada vez Dios nos da grandes retos. Y cuando uno ve ese proyecto tan grande y uno dice, ¿cómo, Señor, alcanzaré esto? Pero uno tiene que traer a memoria, pero Señor, mi inicio fue pequeño. Mi inicio fue pequeño. Y vi la mano de Dios. Entonces Dios lo continuará haciendo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Dele gracias a Dios por donde usted ha pasado y ha visto la mano de Dios. Dios es bueno. David se encontraba allí y él recordó, yo vencí al lobo, al gigante. Y se llenó su corazón de fe, de fe, de fe. Mire, ahorita viene a memoria algo. Yo en varias ocasiones, bueno, yo lo he dicho allá en Panamá, muchas veces. Yo sufrí muchas veces de quistes. De quistes me salían. Y pues a cualquiera eso preocupa. Y entonces, cuando eso salía, yo iba al doctor y decía, necesita tratamiento, necesita esto. Y eso un año uno y otro año, pero le voy a decir algo, el primero que salió y que me iban a hacer una cirugía, yo estaba en mi casa escuchando la radio. Y hay programas cristianos a veces, ¿verdad? Prédicas. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, yo me fui caminando del centro de salud hacia mi casa por una acera pensando. Y eso fue muchos años, hermano. Pero le voy a decir algo que eso ayuda a mi vida. Y yo digo, ¿cómo yo, Señor, hablando entre mí, pensando, cómo yo, Señor, creyendo y viendo tu palabra, me van a hacer una cirugía y tú me puedes sanar? Y yo venía camino y pensando en esto, tú me puedes sanar. Yo tomé, hermano, yo estaba en la universidad, todos los textos de sanidad y comenzaba a leer todo el evangelio donde Jesús se mostraba el poder de Dios. Y le decía a Dios todos los días, Señor, sáname, sáname, Señor, porque así sanaste a las mujeres del flujo de sangre, porque así sanaste al leproso, porque tú sanaste esto. Entonces eso va cultivando fe. Porque dice la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y el hombre de hoy, el hombre de conquista, la iglesia de conquista tiene que llenarse de palabra de fe, de palabra de verdad. Y pues yo recibí sanidad escuchando esa radio. Yo escuché una predicación que ni sé quién fue el predicador, pero dice, ponga su mano en el lugar. Y al momento yo sentí un calorcito y ya se fue. Pero hasta el día de hoy yo le puedo testificar de la mano de Dios. Y sé que Dios sana. Y no le puedo decir que eso no salió luego en otro lugar. Luego salió en los ovarios. Pero yo recordaba, como lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Dios sana. Y eso es lo que voy en esta mañana, hermanos, en la vida de David. Él trajo a su corazón el recuerdo. Yo vi la mano de Dios. Y yo seguí viendo la mano de Dios. Pese que a veces mi sanidad no era el momento, después en esa ocasión, pero esperé. Y vi la mano de Dios. Y Dios sana, hermano. Yo le puedo testificar eso, que Dios sana. Y yo visité después muchos médicos. Me sanaba de uno y seguía otra vez. Otra en otro ovario. Y una vez, en una ocasión, hermano, en un momento, ni el tratamiento, eso me creció tanto que dice, puede dañar tu ovario. Y ya no podía ni usar zapatos así, nada. Todo bajito, porque causa dolor. Y
me fui a una campaña en la tarde, después de escuela bíblica, que invitan así a una iglesia amiga, pues, a respaldar. Y yo como que cuando salí del culto estaba un poco cansada y yo digo, ¿voy o no voy? Bueno, fui. Y estando allá entre los hermanos, el predicador llama a usted y dice, usted tiene una bola ahí. Él lo hizo en su ilustración, ¿verdad? Porque el siervo no ve tan específicamente, eso depende, ¿no? Y dice toque, pero eso era algo interno. Pero yo sabía lo que él estaba diciendo. Y dice, Dios te va a sanar. Y al momento, querido hermano, y no es solamente, le digo en esta mañana, de que me sentí mejor, sino que el mismo ultrasonido sale, no hay nada. Dios sana. Entonces, cuán importante es recordar tu vida, la mano de Dios en tu vida. ¿Cuántas cosas ha hecho grande Dios? Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Porque esa vez ese gigante quiere levantarse, pero tú tienes que alentarte. Tienes que buscar fe en Dios. Y David dijo, pues se ofreció yo vencer a aquel gigante. Él no era un hombre de batalla, de una apariencia grande, ni de experiencia de soldado, pero tenía a Dios. Y tenía un testimonio, que aunque uno lo ve allí, era valioso. Lo ve sencillo y tal vez de un hombre de campo, criador de ovejas, eso contaba. Para él contaba y para Dios. Porque él supo cómo fue librado y cómo fue librado lo que él poseía y lo que él cuidaba. Y cuando él va a la respuesta, aquel gigante comienza a burlarse, hermano. Y a veces cuando usted decide hacerle frente a la necesidad y dice, bueno, sí, yo creeré a Dios, y aunque el gigante me quiera sacar de aquí, de la casa de Dios, yo vendré más. Aunque mis fuerzas sean pocas, yo serviré. Yo buscaré más la presencia de Dios. David decidió, tomó una decisión. Y David hizo bien. Dice, yo iré. Pero entonces cuando comienza la decisión a formarse, viene alguien que quería ayudarle y pues le comienza a decir, haz esto, vístete así, vístete con esta armadura. Saúl le buscó una armadura, pero él sabía cómo Dios lo había ayudado en su camino y se fue a un arroyo, querido hermano. Dejó esa vestidura que de soldado que le habían dado porque ni podía con eso. Pero él usó lo que Dios le había dado en su vida, en su experiencia personal con Dios. Debemos tener experiencias con Dios. Y las batallas son experiencias. Cada batalla que el cristiano vive son experiencias con Dios. Cada conquista son experiencias con Dios. Y David pues se va al arroyo. El salmista David también escribe en el Salmo 42, verso 1 y 2, dice, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama, ¿verdad?, mi alma por ti, oh Dios. David era un hombre de clamor, de buscar presencia, de buscar fuente de agua viva, de buscar la presencia del Espíritu Santo. Y era como un siervo que tenía sed y buscaba la presencia de Dios. Y él sabía dónde refugiarse y dónde podía encontrar la estrategia para ese problema. Porque es Dios en lo secreto, querido hermano. Es Dios en lo secreto que dará tu fuerza, te dará la respuesta a ese obstáculo, a ese problema.
como el siervo busca por las corrientes de las aguas. Cuando uno tiene un obstáculo por vencer, normalmente uno toma todo lo que personas que uno conoce y los llama o les cuenta. Y pues a veces toma uno consejo o pues palabras de otro, menos las de Dios. Porque cuando Dios quiere ilustrarnos, amén, cuando Dios quiere ayudarnos, lo que Dios pide de nosotros es la intimidad, es en lo secreto, en la presencia del Dios viviente, la presencia de esas aguas dulces de su espíritu que nos va a dar la estrategia. Pues David no se fue a practicar, no sé qué haría usted, querido hermano, si nosotros tenemos una batalla así de la noche a la mañana tan grande, y diría, bueno, vamos a buscar un hombre de estado que me adiestre en 3 días para ver si venzo, para que me diga las estrategias. Uno podría hacer en todos los recursos humanos hacer eso. O tal vez usted tenga una cuenta y dice, bueno, yo tengo que hacer esto, y busca una persona con experiencia en esa área y dice, voy a buscar para ver qué me dice. Pero a la presencia de Dios es el que nos quiere llevar el Señor. David fue ante Dios. Fue ante Dios a buscar la estrategia. Cualquiera sea la situación que cada uno enfrente, y estamos prácticamente iniciando un año, hay meses por recorrer, y déjeme decirle que la vida de hoy día tiene obstáculos, y el del día de mañana no lo conocemos, y el porvenir tampoco, pero hay uno que tiene la noción, y es el Dios de nuestra mañana, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que nos conviene estar bien con Él, estar buscando su presencia, porque Él te dará la estrategia. Mire, hermanos, hay cosas que a veces dice la gente, y no sé si usted ha escuchado, entre nosotros, dice uno, ya no sé qué hacer, ya no puedo más, ya de aquí no puedo avanzar más. Y son pensamientos que vienen normalmente cuando hay situaciones que uno no sabe afrontar. Hay algo que nos ilustra la palabra al pueblo de Dios, que año tras año, con experiencias, Dios le enseñó a su pueblo a confiar en el poder de Él. En Zacarías 4:6, ese verso a mí me gusta mucho. Por más que uno tenga recurso, por más que la persona tenga sabiduría de lo alto, por más que la persona tenga habilidad y por más experiencia que tenga, en el reino de los cielos eso no es lo primordial que cuenta. Dice Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con poder, estoy resumiendo, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. A veces uno quisiera hacer las cosas como uno quiere. Y entonces si algo se sale de la mano, algo dice, bueno, humanamente haré esto, y la persona quiere controlar, hacer como uno quiere, la experiencia. Pero el secreto de la escritura, a través de los tiempos, y aún los apóstoles se ciñeron a esto, a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo.
Por eso David comprendió que solo con Dios podía vencer. No era la muchedumbre, no era la cantidad, no era la agilidad ni la espada humana, era el respaldo de Dios. ¿Cuántos de hoy contamos con el respaldo divino? Es bueno buscar el respaldo de Dios en lo que hacemos. Porque si usted va con el respaldo de Dios, todo saldrá bien. Gloria al Señor. Vive. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Este hombre tomó fuerza, tomó el recurso y fue al arroyo y buscó 5 piedras bien talladas, porque el río tiene esa cualidad, ese arroyo. Él no buscó algo en su habilidad humana y fue a buscar 5 piedras. Dicen muchos teólogos que tal vez era por los otros hermanos que tenía Goliat, pero sea como sea el argumento, David fue al arroyo y tomó las 5 piedras y pues se fue con su saco pastoril. Hay una preparación, hermanos. Y nosotros nos gusta ver victorias. El pueblo de Dios le gusta ver victorias. A nosotros nos gusta ver los triunfos. Es de humano sentir, ¿verdad?, el regocijo de haber cumplido una meta, una petición. Pero David no actuaba al azar en todas las cosas. Él sabía que enfrentaba un gigante, un adversario fuerte. Y cuando nosotros enfrentamos gigantes fuertes, nosotros no podemos. Usted tiene que ir con el respaldo tiene que ir con la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces, pues que el arroyo buscó como Dios le indicó. Si él hubiera sido neófito, desconocedor, cuando aquel rey Saúl, en aquel tiempo le dice, pone esta armadura y así vencerás y ahí te cubrirás, él hubiera tomado ese consejo, pero él sabía que era un consejo humano. Es bueno buscar el consejo de Dios. Entonces cuando él va al arroyo y toma las piedras, dice la palabra del Señor, que él se acerca a la línea de batalla. Se acerca a la línea de batalla. Y cuando aquel gigante comienza a vociferar, que no vamos a decir todas las palabras que le dice, porque se burlaba completamente cuando lo vio a él. Y no duda, hermano, que cuando usted toma una decisión de vencer, viene a peor la cosa, como que el gigante tampoco se retractó, sino que se puso más fuerte, la voz más fuerte. Y ahí, hermano, en la fe toman una decisión para agradar a Dios y dice, voy a vencer en la fe, voy a hacer lo correcto para que Dios me dé la respuesta. Y sienten que el gigante más o el problema más se avalancha más fuerte y retroceden entonces. Pero querido hermano, David no fue así. David le siguió creyendo a Dios. Y dice que él va allí, a pesar de que aquel gigante vociferó y le dijo tantas cosas, lanzó la piedra. Y aquel gigante cayó. Aquel hombre que se burlaba de Israel cayó en la mano de este joven. Porque desde un inicio él declaró, Jehová te entregará en mis manos. No importa qué gigante o que él todavía no sabía qué estrategia hacer, porque él tampoco sabía el día de mañana, pero de que vio aquel gigante, él declaró, Jehová te entregará en mi mano. Cuando existe una adversidad fuerte y un obstáculo tan grande para nuestra vida, tenemos que declarar el poder de Dios. Jehová
traerá respuesta. Jehová traerá sanidad. Jehová traerá provisión. Jehová traerá salud. Jehová traerá liberación. Porque el Nazareno llegará a mi casa. Porque el Nazareno llegará a tu casa. Porque el Nazareno traerá visitación. Porque el Nazareno tocará tu corazón. Vive Dios. Qué bueno es creerle al Señor. Qué bueno es contar con su presencia. Dice la palabra que aquel gigante cayó. Y no sé qué circunstancia hoy, estos días, o ha venido en tiempo usted pensando, poniendo delante de Dios. Pero hoy te digo, hermano, conforme a la palabra, Dios te dará la estrategia. Dios te dará la salida. Dios te dará el recurso. Y aquello tan fuerte, tan grande que tú ves, Dios te lo entregará en tus manos. Ereman soy a la vaquía. Adore a Dios. Dice que aun cuando aquel gigante cayó, él cortó con una espada su cabeza. No vuelve más. Cuando Dios termina algo, no vuelve más. Amén. No es como dice a medias, Dios lo hace completo. Dios quiere hombres de guerra, hombres de batalla. Y no importa qué tan pequeño tú te veas, y que tal vez no seas de los que están al frente como guerreros y grandes hombres de experiencia, pero Dios ve allí en lo secreto lo que tú haces para Dios. Allí en lo secreto, no importa cuán frágil te vea el hombre, pero Dios pone los ojos en ti. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Adoramos a Dios y oramos en esta hora. Hay cosas por conquistar y a pesar de que han venido al pensamiento cosas fuertes, Dios dará respuesta. Dios te dará lo que es para esta casa. Dios entregará lo que para el hombre es incierto, pero Dios ha determinado darle a sus hijos una gran victoria. Créele al Señor, que a pesar de que aquel pueblo, dice, tuvo 40 días con tanto temor, no importa cuántos años tú hayas visto limitado o has visto difícil lo que tú has tratado de hacer o conquistar en el Señor, pero recuerda, hay un día determinado por Dios donde Dios da una respuesta, donde Dios da esta victoria. Y aquel gigante que para ti era tan difícil, Dios lo entregará en tus manos. Créele a Dios. Y tal vez lo que has vivido ya no será sombra, será como el tamo que arrebata el viento, como el tamo que arrebata el viento, y no será más sobre ti, y no será más sobre tu casa, y no será más sobre tu vida. Ereman saya la vaquía, en el nombre de Jesús.